En este año 2022 estamos conmemorando el 12º aniversario del fallecimiento del gran sabio, sanador, científico, botánico, humanista, ecologista, que fue el doctor Keshava Bhatt, que vino de la India, del sur de la India, a Venezuela, para cumplir una misión de servicio que ni él mismo la conocía. Sintió un llamado interior, como suelen sentir muchos esos personajes en las culturas del mundo, ¿no? Y llegó acá y aquí se instaló en la Universidad de Oriente, que lo empleó como profesor de la Universidad de Oriente, en botánica, por cierto. Y allí fue haciendo camino, estudió el legado de Humboldt, caminó las mismas caminerías que caminó Humboldt en esa zona del mundo, que él se deslumbró Humboldt 250 años atrás por el esplendor de la naturaleza tropical. Le sanó a gente de problemas de salud graves, gastrointestinales, renales, diabéticos, con estas fórmulas preventivas de sana alimentación y algunos remedios naturales, y bueno, a los que necesitaban de una intervención mayor, quirúrgica, lo que fuera. El doctor Bhatt solía decir, por ejemplo, que solamente la alimentación, solamente el cambio en la alimentación ya garantizaba que 50% de las enfermedades podían ser tratadas con ese cambio, porque se fortalecía el sistema inmunológico. Él habló hasta de las pandemias. Él decía, no son los microbios ni los virus los actores principales, es el derrumbe de nuestro sistema inmunológico que permite que esos actores infecciosos prosperen. Y hay que fortalecer eso, y nadie habla de eso. Hablan de curas tecnológicas, pastillas, vacunas. Está bien, hay una controversia ahí con algunos de los efectos de esos remedios, pero son remedios todos que tienden a repetir el mismo paradigma de la salud como algo exterior, algo lejano, algo de gente de batas blancas, de patente, y no algo que yo puedo hacer y contribuir a hacer todos los días. El movimiento de reeducación natural tropical se basó en lo esencial y en lo más inmediato, en solventarle problemas de alimentación y de salud a la gente con recursos tropicales, del mismo medio en que habitamos. Es un movimiento que ya tiene casi medio siglo desde que se lanzó al mundo, desde Venezuela para el mundo, comenzando de chiquito y creciendo en el camino, de lo local a lo nacional, a lo regional y a lo global, porque ese era el orden sabio para el aprendizaje, lo micro primero, lo que está a la mano primero, afianzar la enseñanza, afianzar la práctica, y de allí comenzar en anillos concéntricos a esparcir el conocimiento y la sabiduría. Esa trayectoria la siguió el movimiento de educación natural tropical, como lo han seguido todos los maestros del mundo. Gandhi también la siguió, él hablaba mucho de esos conceptos. Por cierto, el doctor Keshava Bhatt, que fue el fundador principal de este movimiento aquí en nuestro país, era un científico sanador que venía de la India originalmente. Se graduó allá en la India, era un doctorado en botánica, un científico por eso, pero además sanador, impregnado de los conocimientos de la antigua ciencia de la salud y la sabiduría de la India, que se llama la Ayurveda, ¿verdad? Y combinados con lo que él encontró en nuestro país, incluso la sabiduría local, endógena, como dirían hoy en día, campesina, indígena, ancestral, y el conocimiento de nuestra madre naturaleza en Venezuela, que es el medio tropical, porque somos parte del cinturón tropical del mundo. Y el mundo a su vez es el cinturón vital para el planeta. Hoy en día está establecido muy bien. Los bosques tropicales son apenas un 7% del territorio del mundo, sin embargo tienen 50% de la biodiversidad. La mayor parte de las aguas potables consumibles, la mayor parte de los ríos caudalosos, la mayor parte del sol, la mayor parte de todos los elementos para crear una vida próspera. De hecho, las grandes culturas del mundo surgieron desde el trópico. Se dice que hasta el mismo ser humano surgió desde el trópico, inicialmente, millones de años atrás. Y hoy en día, crecientemente vital y central a los efectos del gran movimiento ecológico que está sacudiendo a la humanidad para salvar el planeta. Aquí en el trópico tenemos 80.000 especies vegetales comestibles. No debería haber hambre en el trópico. La alimentación naturista viene, si hacemos una comparación, yo siempre en los talleres le explico eso, incluso desde el punto de vista de un presupuesto familiar, que puede ser semanal, quincenal o mensual. Es más económica, hablando en términos, ¿verdad?, de nuestra situación económica país.
y cómo hacemos los venezolanos hoy en día para alimentarnos. Sale más económica porque nuestra alimentación naturista está basada en las 5 partes de la planta. Esas 5 partes son tallo, hoja, raíz, flores, frutos y semillas. Entonces, nuestra alimentación está basada en eso y eso lo obtenemos de las partes de la planta. Por ejemplo, la zanahoria es tallo, tenemos flores de cayena, flores de brócoli, tallos de cebollín, en eso se basa nuestra alimentación. Completamos con semillas tipo granos, donde se pueden hacer hamburguesas, cremas, guisos, tortas de granos, hay mucha variedad y sale más económico que comprarte 1 kilo de carne para una familia, por ejemplo, de 5 personas, resulta mucho mejor planificar un menú naturista. Y tenemos 50.000 especies vegetales que son medicinales. No debería haber problemas de falta de remedios en el trópico. Muchos de los remedios modernos, fármacos, incluso se hacen a partir de los principios activos de las plantas, pero nosotros preferimos la planta en su totalidad, porque es lo más eficaz. Acercarse a la naturaleza, porque este movimiento lo que implica es acercarse más a la naturaleza, estar más conscientes que lo más importante que el ser humano tiene es la salud. Entonces, si todas las propiedades y las plantas nos ayudan a curarnos, ¿por qué no acercarnos y conocer más? Y eso lo tenemos a la mano. No es que es una cosa que tengas que ir a la farmacia, estar corriendo, que no tengo el medicamento de la atención, que me estreso porque no lo tengo. No, si hay plantas que nos pueden ayudar. El movimiento en Venezuela prosperó mucho porque se extendió por todo el país, picó como reguero de pólvora, era un naturismo, decía el doctor Val, para el pueblo y no para las élites, de sencillo conocimiento, de sencillo aprendizaje, de lenguaje comunicacional directo y de, sobre todo, resultados prácticos palpables, ¿no? en alimentación y en salud, primero que todo, pero también con miras a lograr la realización integral del ser humano, incluso en los aspectos espirituales y mentales, ¿no? Y de eso fueron testigos todas las obras, muchas de ellas fueron super éxitos de librería, se vendieron centenares de miles, van por muchas ediciones, muy conocidas. Pero esto trascendió las fronteras nacionales más pronto que tarde, porque era un mensaje de reivindicación de los valores del trópico y de la abundancia del trópico, de cómo el trópico podía satisfacer esas necesidades. Y eso los países del cinturón tropical tomaron mucho interés en conocer, gente de los países de ese cinturón. Así que tuvimos gente de Puerto Rico, no muy lejos en el Caribe, en nuestro Caribe tropical, República Dominicana, incluso de las Antillas francesas, incluso los libros fueron traducidos al francés por eso, también fueron traducidos al inglés. Tuvimos en África, llegó a Asia, estuvo en Europa, se sumaron países como Chile, Bolivia, España, Tanzania, Malasia, India, ni se diga, la tierra de origen del Dr. Val, y al final se convirtió en un movimiento mundial, con incluso los libros en idiomas extranjeros. Y hasta hoy en día ha mantenido esa personalidad, solo que con el paso de los años, ya ha pasado medio siglo desde que eso se lanzó, los activistas fundadores se han estado yendo uno a uno, ¿verdad? Vino toda esta mengua de la pandemia, de la gran crisis mundial económica, nacional, etc. Y eso un poco ha bajado el ritmo de las enseñanzas, pero las enseñanzas al mismo tiempo se convirtieron en descentralizadas, fueron apropiadas en el buen sentido de la palabra por familia, por pueblos, por comunidades que las fueron adoptando porque funcionaban. Incluso le enseñamos ahí a la gente cómo producir orgánico, cómo producir natural o ecológico hoy en día, cómo sembrar las plantas, todo eso. Se comenzó con un énfasis en el consumo, como enfermos, como carentes de buena alimentación, y después se fue al tema de cómo producir, ¿no? Y por eso hasta hubo libros hasta sobre siembra. Hay un libro que se llama La Vuelta al Conuco, Producción Naturista para un Mundo en Crisis, así se llama, de los últimos libros que se hicieron, que le enseña a la gente cómo manejar 70 cultivos tropicales en forma integral, aprovechando plenamente las plantas, porque esa es otra cosa que hay que hablar aquí mucho. Por ejemplo, aquí el coco, si acaso se come la carne con un poquito de pescado, o el agüita de coco, de ahí no pasan, pero en otros lugares del mundo uno ha visto que el coco, por ejemplo en India, lo aprovechan para hacer jabón, aceite, alfombra, fibra, petate, todo tipo de cosas. Usan la planta en forma integral. Puede tratar de consumir un agua más potable, puede filtrarla en su propia casa con el carbón activado de concha de coco, ¿verdad? Con ciertos mecanismos artesanales hogareños. Les voy a explicar formas muy sencillas cómo con recursos que tenemos a la mano podemos resolver
varios problemas que nos aquejan. Por ejemplo, el problema del agua que no tenemos, o si tenemos no sabemos si está bien purificada, pues simplemente con coco, con la concha del coco, con lo que se bota, podemos hacer algo que se llama carbón activo vegetal. Esto se hace, hay una explicación muy clara en el libro La Vuelta al Conuco del Dr. Keshava Bhatt. Bueno, y allí se explica muy bien, y es simplemente colocar el carbón activo en el agua. Simplemente se agarra la concha del coco y se quema, pero se quema, hay que saber hacerlo. Se agarra, se hace una fogata, hay que tener cuidado, tiene que ser en la tierra, porque esto agarra un calor muy grande, muy alto, y bueno, simplemente se enciende la concha de coco. Y bueno, al final hay que estar muy pendiente de que no se vuelva ceniza. ¿Okay? Entonces hay que sacarlo, hay que tener al lado agua para echarlo en el agua, luego se lava y se pone a secar. Y entonces ya eso es carbón activo. Esto se coloca en el agua un poquito, como tiene allí, y ya se espera por lo menos un momentito para que haga su efecto. Este es el mismo principio que usan los filtros. Hay varias culturas que usan filtros, y allí está, usan piedra, usan arena y usan carbón activo. Otro método muy práctico para solventar muchísimos problemas de salud, sobre todo en estos días que nos aquejan mucho la depresión, las ansiedades, el estrés, es con agua y una ponchera como esta. Colocar agua y sentarse allí. Este método también está muy bien explicado en uno de los textos del Dr. Keshava. Las bases del naturismo está allí bien explicado. Entonces es algo muy sencillo, no cuesta nada realmente. Y con esas básicas premisas, con esas básicas inquietudes, con esa satisfacción de esas necesidades tan esenciales, se lanza el movimiento de la educación natural. Y de la mano de este gran señor que fue su fundador, el Dr. Keshava Bhatt, científico, sanador, botánico y además con un gran comunicador. Cualquier cantidad de obras han quedado de esta saga, que formó en forma muy descentralizada centros de salud preventiva, porque no queremos competir con los establecimientos médicos modernos. Seguimos a Hipócrates, sin embargo, el padre de la medicina moderna, que dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Que dijo, antes que nada, no dañar. Son principios del naturismo tropical también. Esta es una forma muy simple y sencilla de vivir, siempre ayudándonos con la naturaleza. Yo les recomiendo que se vayan por alguna de las líneas. Puede ser naturista, que es la que yo sigo, puede ser vegetariana, vegana, incluso macrobiótica. Van a aumentar sus niveles de energías, van a tener menos estrés, van a tener mejores pensamientos, porque incluso van a dormir mejor, van a evitar insomnio. Si la persona es muy gorda, puede adelgazar. En mi caso, me mantengo, te mantienes en la línea, no que voy a adelgazar más. Y mejora, que es algo que para mí no tiene precio, mejora la salud. Bueno, él como botánico conocía muy bien las propiedades de las plantas, no solamente desde el punto de vista de remedios tradicionales, sino incluso desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Era un botánico, un doctor en botánica. Y él tuvo un repertorio de plantas muy centrales, aunque decía que ninguna planta era una panacea. Era una panacea la totalidad, el cambio en el estilo de vida. Porque ser naturista, según él, significaba no solamente comer sano, sino dormir a las horas adecuadas, no tener estrés emocional ni mental, tener valores positivos, no dañar, respirar un aire sano, hacer ejercicio físico, tener exposición a la luz solar, a la luz de la luna, orar, tener valores espirituales, todo eso para él era parte de la fórmula. Y es la fórmula que tú ves también repetida hoy en día en las sociedades tradicionales donde hay gran longevidad. Ninguna de esas sociedades es urbana, no es tecnológica, más bien son agrarias, son de familias unidas, son del fortalecimiento de estos valores en el campo. Entonces es una totalidad, es un estilo de vida. Él enfatizaba mucho eso. No, es un estilo de vida lo que proponemos. Es una salud preventiva la que incentivamos. No es estar en contra de nadie, es pro algo. Y que los resultados lo digan. Él solía decir, no haga esto porque lo decimos nosotros, sino porque usted lo experimentó y lo sanó y lo mejoró en su vida.
La señora Carmen Freites, que es una señora que ha sido una de las grandes baluartes del movimiento. Ella fue una seguidora muy estrecha del doctor Bad, aprendió directamente con él muchas cosas y ella misma, en sí mismo, se convirtió en una muy insigne sanadora, sabia, que reivindicó la sabiduría popular venezolana también, en esa síntesis con lo que trajo y lo que desarrolló el doctor Bad y el movimiento de naturismo tropical, y que ha dado a la humanidad incluso un huerto práctico de las hierbas para que la gente las conozca, además de recibir la orientación, las conozca in situ, para que la gente misma las siembre después, las cultive, las cuide, y de ahí viene el amor mayor a la naturaleza. Estamos ahorita en compañía, con mucha honra, de la señora Carmen Freites, que ha sido una de las baluartes principales del movimiento de reeducación natural tropical en Venezuela, al lado de la figura de su fundador, el doctor Bad, y tantos otros compañeros que han colaborado con este movimiento en el país y en muchos otros países. La pregunta que yo tendría para ella en este momento muy privilegiado es la siguiente, señora Carmen. En este año estamos celebrando 12 años del fallecimiento del doctor Bad en el 2010, como usted recuerda, y casi un medio siglo del lanzamiento del movimiento de reeducación naturista tropical. ¿Qué tendría usted que decirnos de la significación de esa conmemoración? Bueno, que nos recordamos algo muy importante que nos llenó de tristeza, pero que también fue un arranque. Cuando él se fue, quedamos solos y seguimos adelante, y hoy en día el éxito que ha tenido esto, aún después del muerto, fue una cosa muy bonita, porque no se dejó morir. Las cosas se dejan morir, pero en este caso no, se ha mantenido vivo. Y esa es la importancia que yo le doy a esta fecha. ¿Y el aporte de otros compañeros y otros países a la causa, cuál sería? Bueno, aporte es mucho, pero el aporte, lo que él dio era muy importante, claro. Muchos colaboramos, así como yo fui una colaboradora más también. Todos me tienen como su mamá Freites y me tienen mucho cariño, mucho aprecio, y por eso soy más conocida. Pero todos hemos aportado, todos hemos hecho cosas buenas, todos hemos trabajado por el bienestar y para que esto esté mantenido por tanto tiempo, siendo exitoso. En el libro Las bases del naturismo, que fue uno de los libros doctrinales más importantes del doctor Bad, como sabemos, usted aparece en el prólogo, hacia el comienzo del libro, con una frase allí que él escogió para ponerla allí, ¿verdad? Por el valor que tenía seguramente para lo que él estaba diciendo en ese libro, y la frase era que el Oriente y el Occidente marchen unidos para la mayor felicidad del universo. Sí. ¿Qué quiso usted decir en el fondo con esa frase? Bueno, yo como mujer simple al fin, pensé en la unión de los dos países. Viene ese hindú a Venezuela y nos enseña todas estas cosas. Entonces, pero desde aquí también fue para allá. Nos dio la razón de que era lo correcto. En cierta forma ya el doctor Bad además había venido del Oriente, de Cumaná, para Caracas. Ah, bueno, un pequeño claro, Oriente venezolano. Un pequeño Oriente dentro de Venezuela. Y usted misma es de la parte del interior de Venezuela. ¿Nos Claro, puede hablar un poco claro. de eso? ¿Cómo usted conectó sus propias raíces con las raíces del naturismo tropical? Bueno, no fue fan, eso se da solo. Parece que es mentira, pero que uno como que no hace nada. Las cosas se van dando solas. Sí, depende de lo que la persona busque. La búsqueda es lo importante. Si una persona busca sitios malos, cosas malas, eso es lo que va a encontrar ahí. Si una persona entra a un sitio bueno, donde hay cosas buenas o útiles, eso también lo va a encontrar ahí. Entonces depende del individuo, qué camino escoge, dónde quieres estar, qué quieres hacer. ¿Cuántos años Claro. tiene usted hoy, señor Carmen, además, para que la gente se entere? Si es que se puede saber. 83 años. ¿83 o 93? ¿Cómo es la No. cosa? Ah, 93. Ah, 93. Ya es una Oye, edad ya que está viviendo de prestado en gran parte. Me estaban quitando. ¿Se estaba quitando por coquetería femenina o qué? Sí, me estaban quitando. En gran parte gracias a esto, ¿no es cierto? Claro. Usted lo dice en el libro
homenaje al maestro que se hizo en el 2011, un año después que él murió. Sí. Que usted es una resucitada gracias al naturismo tropical también. Yo fui víctima de cáncer también, estuve gravemente enferma y me restablecí totalmente. Tuve un hijo también muy gravemente enfermo y fue restituido totalmente. Alabado sea el Señor, que es la historia de todos nosotros. Nos hemos metido en esto porque hemos sido beneficiarios y queremos compartir las cosas buenas con la humanidad. Con la humanidad. Incluso sin cobrar en los tratamientos de orientación a los enfermos. Es que nunca hemos cobrado nada. Es una norma que la TUA estableció, que está en todas las medicinas tradicionales del mundo, no se cobra, porque es de la madre naturaleza y es de Dios. Sí. Lo que quiera la gente. O si alguien hace un trabajito de procesamiento de algo, bueno, hay que pagarle algo, bueno, reconocerle. En las dos formas hubieran sido bueno también, porque si la gente con recursos hubiera aportado recursos y se hubieran aceptado con manos honestas como la del doctor Bad, se hubiera hecho un gran trabajo. Hoy en día el naturismo estuviera en otro lugar, no como está. Quizás no fue bueno no cobrar, no fue bueno no aceptar. No fue bueno. Pero había muchas pequeñas empresas, señora Carmen, ¿verdad?, que se formaron para procesar las plantas, restaurantes naturistas, sí, tiendas naturistas, que sí cobraban lo legítimo, ¿no? No, sin especular. Pero eso es de mantenimiento, eso es una empresa que tiene que funcionar así, porque claro, es de venta de productos, de cosas. Entonces es una empresa que tiene que funcionar así. Sí. Pero hay muchas personas que vinieron, que pasaron por las manos de nosotros, que tienen recursos suficientes y que quisieron hacer algo, pidieron. Aquí vino un alemán que se curó aquí y me dijo, señora Freite, venía, cada vez que venía a Venezuela, venía a verme, a saludarme, y me decía, señora Freite, si usted hacen algo, yo me meto en 100% en todo, con mi trabajo y mi capital económico. Imagínense lo que el alemán ofrecía. Creyó tanto porque estaba muy mal, iba a perder una pierna y la salvó. Y ese alemán quedó tan agradecido de ese servicio que él quería dar. No solamente dinero, no, sino su trabajo personal también. ¿Usted no cree que en cierta forma también, por otro lado, hacía falta que el naturismo tropical como movimiento declinara para que la gente tuviera más responsabilidad propia y se descentralizara más? Por ejemplo, hoy en día se dice que hay menos restaurantes naturistas, pero hay más platos naturistas en los menúes de los restaurantes normales. La conciencia aumentó en general. Porque la sociedad, hay más productos de supermercados incluso. La sociedad cambia. Exacto. Entonces, claro, el comercio agarra todo, porque ahí sí eso funciona bien. Cuando es comercio todo funciona muy bien. Entonces la gente, porque ellos trabajan para ganar algo, hasta para vivir. Sí, y ese ha sido bonito, ¿no? Yo no estaba en contra totalmente de que la gente colaborara o inclusive que se cobrara algo por esto, porque quizás el naturismo hubiera llegado quizás donde, con manos tan honestas, usted un ejemplo, el doctor Bad y muchos otros seguidores que teníamos, que eran gente muy honesta. Mire, cualquier movimiento en esas manos crece demasiado. Y si hubiera hecho un gran trabajo. A nosotros nos llegó este mensaje, lo pusimos en práctica y los resultados fueron muy buenos. Pienso que debe seguir, no debe dejarse morir, sino que siga este movimiento y que con gente nueva, gente fresca. Por eso es bueno, yo no quería colaborar con esto hoy, porque por mis condiciones, ¿no? Porque estoy muy escasa, pero dadas las circunstancias acepté pues participar. Entonces, porque es para que la gente se motive. Nunca ha hecho tanta falta el naturismo y la forma de vida que nosotros practicamos como hoy en día. Es la forma de aliviar el problema que tenemos, porque tenemos un problema de hambruna en el mundo muy serio, y si la gente sabe alimentarse en forma correcta, aún con lo que tiene, eso le puede ayudar
aún en tiempos de crisis severa, pueden ayudar, porque la gente sabe escoger sus alimentos. Aunque pase hambre, aunque pasará menos cuando tiene los recursos que nosotros le ponemos. Una última pregunta. Después de 93 años de vida y de experiencia, y que tomó este camino del naturismo y de esa enseñanza, ¿se arrepiente de algo de no haber hecho o logrado? Lo único que yo me arrepiento, como le dije, ya se los dije, es de no haber hecho crecer el movimiento, no haber aceptado la ayuda que daban personas agradecidas, porque es que lo que hacía el doctor Bad era para agradecerlo toda la vida. Nos daba la vida, nos devolvía la vida. Comprobado por médicos, él nos veía, ponía estos tratamientos y después viendo al médico, y el médico era el que decía, está perfecta. No éramos nosotros, eran los médicos los que lo decían. Así me pasó a mí. Y por eso mi caso fue a la Organización Mundial de la Salud. El doctor fue invitado a la Organización Mundial de la Salud y ahí él llevó 8 casos de cáncer totalmente curados. Entre ellos incluía el mío. Entonces, lo que yo digo es que lo que le estamos dando y lo que nos ha motivado, inclusive a mí, pero aún así me paro y hago algo porque sé que vale la pena entrar al naturismo, vale la pena en todo momento, en cualquier momento, en cualquier situación, empezar con el naturismo. Nos ayuda en todo. Tenemos que acabar con esos paradigmas centralizadores, dictatoriales, monopolistas del saber y de la práctica, y que la gente se reempodere haciendo ellos mismos. La gente puede comer más sano en su propia casa. Mira que hasta en el cristianismo San Agustín dijo, no corras, que a donde tienes que llegar es a tu propio corazón. Estamos tratando de rescatar un sentido común popular, una sabiduría popular, que en Venezuela la gente antes comía arepa de maíz integral sin decirlo. No es que estamos denigrando lo empaquetado hoy en día, pues hace falta porque ha habido una masificación, ha habido una urbanización y hay que reconciliarse con esa realidad, pero la gente tiene que volver a la producción de productos integrales en su propia casa, sembrar en su propia casa, tener un conuco donde no haya solamente grama o una matica muy bella, pero remedialmente o alimentariamente inútil. Puede sembrar cosas alimentarias y cosas que hacen remedio. Una albahaca, un malojillo para hacer té, un corocillo, ¿verdad?, que crece hasta en los jardines normales, porque nosotros nunca reconocimos en verdad la división de remedio y alimento, porque el mismo Hipócrates nos dijo, recordémoslo, que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Tenemos que reconectarnos con ese perdido cordón umbilical. Ese es el mensaje principal del naturismo tropical, donde encontraremos vida y salud abundante.